Luego de todo lo acontecido en la primera temporada, luego de que Satán escapara a Japón, una persona misteriosa había entrado en el castillo y como estaba vacío, fue directo hacia una planta para realizar una especie de magia, preguntándose en qué momento Satán se había equivocado. Volviendo a Japón, Ashiya seguía quejándose por la vida que estaban llevando. Toda la culpa se le estaba echando a Lucifer, quien desde que vive con ellos se llama Urushihara, y digamos que la molestia de Ashiya era que Urushihara se convirtió en un ermitaño que no colabora con las responsabilidades de la casa, y aparte les gastaba el dinero en comida y en videojuegos. Vivían completamente en la hambruna, pero las cosas con Sadao seguían igual. Él volvería al trabajo, pero justo se encontró con Emilia, quien los mantenía vigilados para que no ocasionen un desastre, y Sadao se estaba quejando con ella por contaminar el planeta con su aire acondicionado. No continuó discutiendo con Emilia porque estaba por llegar tarde, aunque antes Sadao se había dado cuenta que había algo en su departamento. Pensó que sería algo de lo que luego se podría encargar. Cuando Ashiya se quedó con Urushihara, le comentó que tendría que ir preparándose para realizar las labores de la casa, mientras que él buscaría una chamba para ayudar a Sadao. Así que le dio una guía rápida de los quehaceres. Sadao, al llegar al trabajo, se encontró con Shiho, a quien le mostró la nueva bicicleta que usaba, la cual Suzuno le compró por lo que pasó la última vez. Emilia se enteró de eso mientras conversaba con ella y por un momento sintió como si alguien los estuviera viendo. Ahora todos estaban paranoicos. Por el momento no había nada de qué preocuparse, no había forma de que Sariel vuelva a atacarlos porque Suzuno sabía cómo estaba ahora. Se volvió participante de Kilos Mortales y ahora cortejaba a la gerente del McDonald's. Por eso ahora no era una amenaza, más bien ayudaba a las ventas del McDonald's porque cada día se llevaba 10 menús solo para él. En el departamento de Sadao, allí estaba mostrándole a Urushihara la lavadora semiautomática, y por ser semiautomática tenía que mostrarle cómo usarla. Luego de eso pasó a enseñarle cómo doblar la ropa, pero justo Urushihara había sentido una presencia. Pensaba que sería una blatela germánica o una periplaneta fuligiosa, que en latín significa cucaracha, algo que Ashiya no podía creer porque él se había encargado de la limpieza total del departamento. Como estaba escéptico, solo se fue para hacer lo que tenía pendiente para hoy. Justo ese día Sadao volvía temprano a casa y Chiho pidió que pueda acompañarlo para enseñarle una tradición a Suzuno. Justo esa tarde, Urushihara, mientras limpiaba, se encontró con una blatela germánica. Tuvo una pelea con ese insecto, pero se detuvo para descolgar la ropa por la lluvia que había empezado a caer. Tuvo que volver a lavar la ropa. Cuando justo se encontró con la cucaracha, el grito llamó la atención de todos, y normal que gritara porque era una de las que vuelan. No pasó mucho tiempo viva porque Suzuno se hizo cargo con el Chipote Chillón. Era el top 3 armas más poderosas del anime. Yo también usaría una para matar a este monstruo. Luego ese grupo estuvo realizando la tradición que Chiho quería mostrarle a Suzuno. Justo un portal del otro mundo había aparecido y trajo consigo una manzana dorada. Cosa más rara, pensaron todos, y como Emilia quiso matar a Sadao por decirle que era plana, al cubrirse con la manzana a esta le salieron brazos. Se hizo más raro todavía hasta que tomó la forma de una niña albina. Todos los que estaban ahí se preguntaron qué significaba esto. La niña pudo hablar su idioma y tenía el nombre de Ramusalas, y él les mencionó que sus padres eran Satán y la heroína Emilia. Chiho lo juzgó como un padre ausente, pero debía haber un error, porque no había forma que ellos fueran sus padres, pero aún seguía siendo una niña con muchos mocos. Sadao confirmó que provenía de Ente Isla, el mundo de donde provenían. Puede que alguien se lo haya enviado. Decidieron quién debería quedársela y por descartes, Suzuno era la única que podía tenerla consigo, pero todos ayudarían para poder mantenerla. Chiho al día siguiente trajo algunas cosas que necesitaba un bebé. Ashiya le agradeció por su amabilidad, pero lo que más necesitaba Ramusalas era a sus padres, los cuales tenían que trabajar, sino quien trae el pan de cada día, muchachos. Emilia estuvo un tanto preocupada por la situación, y más porque no quería que Suzuki se entere, pero mientras Emilia y Sadao volvían a casa, Ramusalas estaba poniéndole apodos a Chiho y a Suzuno. Era tan tierna que no pudieron aguantarse de consentirla, y la llevaron al McDonald's para ver a Sadao. Eso ocasionó que la gerente se entere que él tenía una hija, pero gracias a eso, Sariel se deprimió de ver a la gerente con un bebé que pensó que era suyo. Alguien ya se le adelantó a conquistar a la gerente, fue lo primero que imaginó. La gerente, por otro lado, les aconsejó que deberían tener cuidado que vean a una estudiante con un bebé saliendo de un departamento de un soltero. Quería advertirles que se cuiden del qué dirán los demás, aunque al final la gerente los entendió y le dijo a Sadao que podía irse más temprano para estar más tiempo con su hija, de la cual Sadao le encargó a Chiho que la ayude cuidándola. Ella se sintió tan motivada por la confianza que le tenía y aceptó cuidar de Ramusalas. Otra cosa que pasó es que la gerente le regaló a Sadao 6 entradas para un parque de diversiones, las cuales usarían para ir como familia funcional para que la niña se divierta. Solo irían Sadao y Emilia con la niña. Emilia no se pudo negar, aunque no le gustaba la idea de verse como la mujer de Satán. Ashiya también estaba en contra porque quizás podían atacar a su señor, así que fue
encubierto y se encontró con Shiho. Ella vio que Emilia había venido muy arreglada. Suzuki justo apareció para decirles que había venido a ver cómo iba la cita familiar. Estos tres estuvieron siguiéndolos a todas partes, fueron de compras, recorrieron el parque juntos y vieron una actuación de los Power Rangers que Emilia se ofreció a comprar las entradas porque Sadao ya no podía gastar más dinero. Esto porque así ya se iba a morir con los gastos del mes. Pero bueno, mientras veían esta presentación, Ramusa les recordó que alguien la había traído y empezó a sentirse mal, así que tuvieron que salir del teatro y justo cuando Sadao se fue, una albina se acercó a Ramusalas para curarla y antes de irse le advirtió a Emilia que pronto Gabriel iba a venir a llevarse a la niña, pero eso Sadao no lo sabía y fueron a la rueda de la fortuna, donde también estuvieron Ashia y Suzuki a solas porque por accidente habían abandonado a Shiho en la fila por un pequeño descuido, pero como estaban solos, ella sintió algo de vergüenza porque estaba cara a cara con él. Por otro lado, Sadao tuvo que contarle a Emilia sobre el regimiento celestial, que fue lo que mencionó la albina de hace un rato, así que tuvo que decirle cómo había sido su vida cuando era un ser demasiado débil. Su clan murió a manos de un demonio demasiado fuerte y el único que sobrevivió había sido él, quien luego conocería a un ángel de quien al principio no confió, pero ella lo ayudó de igual manera. Le enseñó cosas sobre Ente Isla y le mencionó la razón por la que había sido salvado, la cual fue porque lo vio llorando pero por debilidad. Le dio un cristal con la forma de luna que Ramusalas tenía en la frente. Le dijo que si quería saber más sobre el mundo tenía que plantarlo, y eso hizo. Así que por esa razón Ramusalas lo consideraba su padre. Cuando terminó de contarle todo, Sadao se enteró de Emilia que se vería involucrado Gabriel y la marca de yeso, lo cual era un problema porque vendrían a buscar a la niña para reconstruir el árbol de la vida, pues Ramusalas era una reencarnación de yeso y era muy superior a los ángeles y a los demonios. Cuando terminaron de hablar sobre eso y bajaron de la rueda de la fortuna, recibieron una llamada de emergencia para que volvieran a casa, y al bajar a Shia y Suzuki, ellos también se irían, pero antes ella le dio su número por si necesitaba algo, aunque su intención era que vuelvan a salir juntos. Cuando Sadao y Emilia llegaron a casa, se encontraron con Gabriel, el protector de Yesov, y venía por Ramusalas, la cual Sadao no quería entregar, y como se interponía, hizo la típica de villanos, resolver esto con violencia, pero justo llegó Shiho para intentar detener que Gabriel se lleve a Ramusalas lejos de Sadao y Emilia. Las súplicas de ella hicieron que Gabriel les diera un día más para que se la dieran, tiempo suficiente para que Sadao y los demás se preparen para cuando regrese. Emilia pasaría la noche en el departamento de Sadao, ya que su plan era que ella pelee en su lugar, pues como él no tenía la fuerza para proteger a los inocentes o a Ramusalas, se lo tuvo que pedir a ella. Minutos antes de que se fueran a dormir, Suzuno explicó que era el árbol de la vida. Tenía la función de crear el mundo de forma continua. Tenía 10 frutos y uno de ellos era Yesov. El noveno de los frutos tenía consigo el color morado, poseía la plata y el guardián de este era Gabriel. En pocas palabras, era que Ramusalas era la clave para restaurar el árbol de la vida y mantener el control del universo. Así que no había un 100% de garantía de que necesiten a Ramusalas. De cualquier forma, Sadao estaba dispuesto a protegerla. Esa noche, tanto Emilia como Sadao durmieron juntos al lado de Ramusalas. Ella los tenía cerca porque así quería a sus padres. Yo solo veo cómo forzaba una familia funcional y además pidió que Sadao le contara una historia. Él inventó una historia basada en su vida y Emilia sabía que se trataba de él. Entonces preguntó por qué el protagonista de su historia anhelaba más cosas cuando ya era el rey de todo el reino. Lo único que pudo responder es que el rey había sido consumido por la codicia. Cuando despertaron al día siguiente, Gabriel ya había venido, no los atacó para negociar con ellos, bien le podían dar a la niña o la espada de Emilia, ya que ambas tenían fragmentos de Yesov que habían sido robados y los esparcieron en varios lugares. Emilia recién se enteraba que su espada estaba hecha con eso, así que Gabriel quería recuperarlas todas. Sadao suplicó que no se llevara a Ramusalas, pidió que puedan negociar que a cambio de la niña se lo llevara a él, pues le tenía mucho aprecio a ella porque fue lo único que le dio esperanzas cuando era débil. Gabriel esta vez no tuvo piedad y acabaría con él en ese momento, pero ahora Ramusalas lo impidió porque sabía que los ángeles eran malvados y solo buscaban poder por medio de mentiras. Se enojó con él y empezó a darle pelea a Gabriel, quien usó su poder para romper la espada de Emilia, a quien Ramusalas le preguntó si se quedaría junto a su padre. Al responderle que sí, antes de desaparecer le dijo a Sadao que estaría junto a ellos para siempre, y justo después Emilia obtuvo un fragmento de su espada más fuerte, le pudo dar batalla a Gabriel y lo obligó a escapar dejándole la duda a Emilia de por qué peleaba por los fragmentos de Yesov. Al acabar la batalla contra Gabriel, muchos pensaron que Ramusalas había desaparecido, pero no fue así. Lo que realmente pasó era que ella se había fusionado con la espada de Emilia, cosa que Sadao no sabía y estaba decaído por pensar que la había perdido. Así que Emilia tuvo que contarle una tarde dónde estaba Ramusalas. Dejó que la vea de nuevo y Sadao estaba demasiado feliz que terminó llorando sin contener
detenerse, aunque él lo intentó disimular. Días después, en el trabajo de Sadao, él se había enterado recién que el local cerraría por remodelaciones. Lo habían avisado tiempo atrás, pero él estaba muy decaído por lo de Ramos Salas, así que esto sería un problema porque aparte de que no tendría trabajo un tiempo, cuando llegó a su departamento ese día, también se enteró que tenía que abandonar los cuartos porque el edificio estaría en mantenimiento. Susuno pasaría algunos días en la casa de Emilia, pero allí ya Lucifer y Sadao no sabían a dónde ir. Lo único que tenían era el VHS que la casera les envió. Como no tenían dónde ver el contenido, fueron a la casa de Chiho porque ella tenía un reproductor, así que una vez pudieron ver el mensaje de la casera sobre que ellos tendrían que irse por un tiempo mientras hacían el mantenimiento, y también les comentó que su sobrina necesitaba ayuda en el trabajo, les ofreció un puesto en su local y un lugar donde quedarse. Como era la única opción, Sadao llamó para saber todos los detalles y se enteró que habría una buena paga, así que aceptó de inmediato. Se llevaría con él a Shiya y a Urushihara para que todos colaboren, aunque Urushihara era el único que no quería chambear y como sería lejos, volverían dentro de un tiempo, pero Emilia no podía dejarlo sin supervisión y así al mismo tiempo no podía dejar sola a Chiho. El plan era convencer a su madre para que la deje viajar con ellas. Chiho sí tenía la intención de ayudar a Sadao en todo lo que pueda y por eso le pidió a su madre el permiso para poder acompañarlos. Al final de todo sí fue fácil convencerla y como irían estos 6, las chicas acordaron no entrometerse en el trabajo de los chicos. Al llegar a la ciudad donde le dijeron, conocieron a Uguru, la sobrina de la casera, quien confundió a Emilia como la esposa de Sadao, algo que a Chiho no le gustó, y luego de presentarse, los llevó al local que estaba en la playa, donde también les mostró a los chicos el lugar donde pasarían la noche. Estaba más limpio que todo el local de Uguru, así que tenían la primera tarea, que fue limpiar todo para mañana, y las chicas se ofrecieron a ayudar con eso. Cuando por fin acabaron, ya era de noche y se estuvieron divirtiendo en la playa hasta que vieron unas luces en el mar, y Uguru le dijo que había una leyenda sobre esas luces. Resulta que había unos ahogados que penaban cerca de la costa para ocasionar temor en los vivos. Ramos Salas estaba con miedo y no se podía mover, como el meme. Además, en dicha playa era normal que se llene de neblina, en la cual por la noche Sadao, Shiya y Urushihara escucharon algunos ruidos paranormales y por la ventana vieron que había una figura gigante que les llamó la atención, y cuando se acercaron para ver qué era, resultó ser un cíclope que estaba malherido y apareció justo después un demonio delante de ellos. No les dio mucho tiempo para preguntarles qué pasaba en el idioma demoníaco porque fueron llevados por una magia de viento. Sadao pensaba que era la iglesia intentando atacarlos hasta que vieron a Kamio, uno de los importantes soldados del ejército de Sadao, a quien pusieron a salvo en la pequeña cabaña porque esa magia de viento obviamente no va a atravesarla. Cuando estuvieron seguros y Kamio los reconoció con sus verdaderas identidades, este comentó que estaba ocurriendo todo un caos en Ente Isla, pero antes de que le dijera la razón por la que estaba aquí, se transformó en un pequeño pájaro. Al día siguiente, Sadao, Shiya y Urushihara empezaron a trabajar en el local de la playa. Tuvieron muchos problemas atendiendo a los clientes debido a que los productos faltaban y había mucha clientela. Se salvaron gracias a que Chiho, Susuno y Emilia, las cuales estaban dispuestas a ayudarles, habían venido. Gracias a ellas ese día salió muy bien y Sadao estaba muy agradecido porque hayan venido, aunque cuando estaban descansando, cuando Sadao halagó el traje de baño de Chiho, se armó un problema con Emilia y Susuno porque ahora les tenía que decir algo bueno. Obvio, sí les agradeció por la ayuda, pero no podía mentir diciendo un halago que no quería. Así, ya por tomarse en serio eso, el odio de ellas se lo llevó él. Al acabar con todo el trabajo, Sadao le mostró a Chiho y Emilia al pequeño Kamio. Él era su canciller que controlaba a los demonios en el reino demoníaco, mientras no estaba él presente, pero anoche lo habían encontrado y aparte vio a dos criaturas más que venían del reino demoníaco. Kamio, cuando supo que el amo estaba cerca de la heroína Emilia, le preguntó por qué se había aliado con ella. Sadao solo sabía que trabajando juntos podía ser una mejor idea que seguir siendo enemigos, aunque nunca pensó que se aliaran. Sadao no sabía qué estaba pasando ahorita mismo en Ente Isla y por qué Kamio llevaba una espada, pero justo Uguru los interrumpió para que vayan a limpiar. Cuando les avisó y se fue, Kamio reconoció a Uguru como la responsable de los vientos provocados anoche. Luego de un rato, cuando estuvieron libres, Kamio les terminó contando que un humano había estado en el reino demoníaco y les dijo a los demonios que el sujeto que consiga la espada sagrada gobernaría por todo Ente Isla. Los demonios que odiaban a Satán se rebelaron y buscaron la forma de encontrar la espada. Ese humano que desató todo ese caos había sido Olva, el sacerdote que traicionó a la heroína cuando llegaron a Japón. Y ahora que Barbarikia estaba liderando a todos los demonios rebeldes, Kamio había llegado a Japón para evitar que consigan la espada sagrada. Todavía no la había encontrado, así que le comentó a Sadao que los rebeldes llegarían a la medianoche. Ahora tenían el deber de proteger a Japón de dichos demonios. No podían permitir que Uguru se encargue sola de los invasores como hizo anoche, así que Emilia ayudaría a Sadao con este problema. Luego de acordar lo que harían, en ese momento
estaban llegando los demonios a través de un portal, Emilia fue la primera en ir a detener a esos miles de demonios con la ayuda de Ramusalas. Emilia fue la primera en ir a detener a los 1000 demonios con la ayuda de Ramusalas, y Sadao tuvo que esperar a recibir la espada que supuestamente Kamio tenía consigo para que su amo pueda pelear, pero había olvidado dónde la dejó. Justo Oguru llegó donde ellos para dársela, diciéndole que ya sabía que era un demonio de otro mundo, pero estaba dispuesta a confiar en él para que solucione este problema. Emilia, mientras tanto, estaba en el cielo haciendo lo posible para detener a todos los demonios, que ahora iban a por ella para quitarle la espada que tenía, aunque justo llegaron Sadao, Ashiya y Urushihara con sus identidades de Ente Isla. Los demonios se detuvieron al reconocerlos, y Sadao no los iba a matar porque vio como mejor plan que vuelvan a Ente Isla con Kamio para que puedan unificar el reino demoníaco nuevamente. La única mentira era que él volvería cuando haya restaurado su poder, y que ya tenía la espada sagrada con él. Todos los demonios regresaron, y Kamio fue con ellos para dirigirlos. Ahora solo quedaba cerrar el portal, lo cual hicieron entre todos, y por eso quedaron sin poder para poder regresar volando. Shijo y Susuno los encontraron en la orilla de la playa, les contaron que había acabado todo el asunto de los demonios rebeldes, y luego Oguru los encontró para informarles que ya no hacía falta que trabajen aquí, porque sus departamentos ya estaban listos, y porque este lugar no era un local común. Les confesó a todos que era un lugar sagrado donde los muertos se limpiaban el alma. La familia de Oguru tenía la misión de proteger este lugar. El único problema fue que toda la magia que ellos habían usado hizo que los no muertos hayan abandonado su forma humana. En otras palabras, los clientes que venían al local en realidad eran no muertos, pero aunque fue culpa de ellos que todo esto pasara, igual les pagó lo que acordaron, dejándolos lejos de este santuario, y antes de volver a casa, dieron un paseo por la zona, ya que ese era el plan de Oguru. Cuando estuvieron ahí, Sadao le explicó que ellos habían recuperado su transformación porque la espada que le dio Kamio tenía un poco de magia. Además, aprovechó en quitar un fragmento de Yesof de dicha espada, y se le entregó a ella sin miedo de que se haga más fuerte que él. De vuelta en la ciudad, días después de que Shijo le ofreció trabajo a Sadao, porque todavía no abría el McDonald's, él aceptó, fue con Ashiya y Urushihara al pueblo de la familia de Shijo, para que puedan ayudar un poco con todo, ya que ahora último la abuela de Shijo había sido atacada por un oso. No sé cómo le hizo para sobrevivir, pero tremendo 1 versus 1 habrá tenido con el oso. En fin, cuando por fin llegaron a la casa de la familia de Shijo, Sadao estaba algo impresionado de lo grande que era la tierra de su familia, a la cual conocieron, y ahí solo vivían los tíos de Shijo, junto con su hijo Kazuma, el que se encargaba de todo esto actualmente. Vivía con su esposa e hijo, también estaba la abuela de Shijo, a la cual iban a ayudar con sus tareas. Toda la familia ya sabía lo que Shijo sentía por Sadao, ya no era como que un secreto. Una vez empezaron con el trabajo, que al principio solo fue quitarle las malezas a las plantas, algo fácil si fueran pocas, pero eran demasiadas, y como terminaron cansados, Kazuma los invitó a las fuentes termales, donde se relajarían un tiempo hasta que la cena estuviera lista. Ahí también se encontraron con Emilia y Susuno junto a Ramusalas, por la cual habían venido porque extrañaba a Sadao, y Emilia, ya que estaba presente Kazuma, aprovechó en pedir trabajo para Susuno y para ella, pues tenía experiencia trabajando en el campo, así que sería mucho más útil que esos tres. Claro, sin ofender, esa noche, luego de que aceptaran darles trabajo a esas dos, Shiho quiso hablar con Sadao sobre el por qué Emilia había venido a trabajar con ellos. Verlos trabajar le recordó a la vida que perdió por culpa de los demonios, así que le estaba costando a ella asimilar todos estos cambios de convivir con él, quien la estaba comprendiendo cómo se sentía, y solo quedaba entenderla. La mañana siguiente, Emilia buscó a los chicos a las 4 de la madrugada para que se alisten y estén listos para la chamba. Ese día iban a cosechar algunas berenjenas. Emilia y Sadao estuvieron en un grupo distinto recogiendo las verduras, y él explicó que era importante trabajar de día porque era cuando las verduras tenían más nutrientes, y recogerían todo para que no se malogren las verduras. También le dijo que no le pida disculpas por la vida que le quitó en Ente Isla, ya que esa deuda se la cobraría solamente a él. Ya por la tarde, Sadao y Ashiya fueron a llevar a los niños de paseo, y justo fueron donde la esposa de Kazuma, que seguía trabajando con Emilia. Ahí todos se encontraron con un oso muy cerca y decidieron alejarse de la zona, que sería el mejor plan a mi parecer, pero hicieron un ruido que terminó atrayendo al oso hacia ellos. Emilia, sin pensarlo, lo mantuvo sin que pueda moverse, y con toda esa fuerza lo derribó. Eso provocó que salga en las noticias y muchos periodistas vengan a la casa de la familia de Shijo para entrevistarla. Kazuma solo le agradeció por haber mantenido a su familia a salvo, aunque lo que no le gustó del todo a Emilia es que Sadao y Ashiya la apodaran la Mataosos. Ella tuvo muchas ganas de matar a esos dos porque ella era conocida como la Matademonios. Por otro lado, esa tarde Sadao estuvo ayudando al tío de Shijo a terminar el trabajo del día de hoy. Aprendió algo sobre los paneles solares que Kazuma había instalado para mantener los invernaderos, así que comprendió el por qué había caos en el reino demoníaco antes de que él los conquistara, y sabía que un reino que no produce comida es imposible que cree sus ciudades. Cuando volvieron a casa, se enteraron de un vecino de la zona que había un ladrón que
estaba robando los cultivos, así que Sadao y los demás se encargarían de este asunto. A él solo le vino a la mente el auto sospechoso que vieron en la mañana. Decidieron vigilar por la noche, pero el campo era muy grande, no sabían qué zona sería la más importante, y como seguramente esa noche volverían a robar, tenían que buscar la ruta donde pasaría el auto. La abuela de Chiho, como escuchó todo, estuvo dispuesta a ayudarlos, porque así también mantendría a salvo a su familia. Les graficó la ruta por donde seguro pasaría el auto a robar los cultivos, pero Urushihara vio un objetivo más importante, que serían los paneles solares, los cuales podrían vender fácilmente, así que decidieron que lo mejor era dividirse en grupos. Realmente se iban a por los paneles, así que el grupo de Ashie y Emilia detuvieron que se lo llevaran, y aparte fueron a por los que estaban escapando. Susuno les interrumpió el paso e impidió que movieran su auto. Se terminaron meando encima por Emilia, quien también había llegado con una cara de ira, lo que hizo que uno de ellos huyera, aunque no fue muy lejos porque Sadao lo alcanzó. Estuvo transformado cuando lo atrapó. Luego de un rato la policía llegó para detener a los delincuentes, y Kazuma había aceptado, gracias a la abuela, dejar ir a los amigos de Chiho de vuelta a sus casas. Y cuando volvieron a sus departamentos, Sadao recibió algunas frutas en recompensa por todo el trabajo que hicieron. Emilia también recibió la misma recompensa, y justo había recibido una llamada de Merada, quien le preguntó si ya se había visto con Layla, la mujer que Emilia vio en el parque de diversiones, la cual sería su madre. Ella no sabía quién era porque nunca la había visto, pero se suponía que Layla lo era. Se encontró pensativa luego de recibir ese mensaje de Merada, y cuando estuvo en el departamento de Susuno, escuchó a Sadao discutir con Ashiya sobre comprar una tele. Ashiya lo veía como un gasto innecesario, pero Sadao no podía permitirse no tener una cuando Emilia sí lo tenía. Además de que quería poder ver la tele con Ramusalas, Ashiya fue comprensible con su señor y decidió que vayan a ver si el cable venía incluido con la tele. Si resultaba que tenían que pagar la parte, se olvidarían del asunto de comprarla, aunque también verían cuánto podían gastar en una tele. Esto Sadao ya lo tenía solucionado con la tarjeta con la que había comprado la nevera y la lavadora, lo que le había dado puntos para tener un descuento en alguna compra, y como tenía todo previsto, Ashiya no esperaba que tuviera el dinero para que pueda pagar, así que el día de mañana Susuno y Sadao irían al centro comercial para que ambos compren sus teles. Esa noche Suzuki llamó a Emilia cuando ya estaba en su departamento para preguntarle qué tipo de ropa le gustaba a Ashiya, pero no para él, sino que le gustaría ver que una chica vista. Emilia estaba presintiendo que se trataba de eso y preguntó antes de responder si había algo entre ella y él. Suzuki le respondió que no, pero no entendía por qué le invitó a ir de compras juntos. Eso sí, no lo había esperado Emilia, pero Ashiya quería tener un punto de vista objetivo sobre la tele, así que por eso le invitó. Cuando ya por fin Sadao quiso explicarle a Ashiya la razón por la que quería una tele, le contó que una vez un niño le pidió en el McDonald's una cajita feliz, y al pedir el juguete que suele venir, lo pidió con un sonido que hacía dicho personaje. Él no lo sabía, y todo por no haber visto nada al respecto en la tele sobre dicho personaje. Era una razón tan rebuscada que el resto lo vio como algo muy innecesario. Mientras tanto, Emilia estaba algo alterada en el trabajo, y una de sus compañeras se preguntó si se había peleado con Suzuki, porque hoy se había tomado el día libre y pensaba que seguro consiguió novio. Emilia sintió eso como una traición, aunque se preocupó porque no quería que su amiga se fije en un demonio. Como el supervisor vio a Emilia que estaba algo cucú, la mandó a casa para que descanse, y ella aprovechó el tiempo para investigar más sobre el fragmento de yeso. En ese momento, Gabriel fue al departamento de Sadao, donde solo estaba Urushihara, a quien le quería preguntar sobre el legado de Satan, porque antes de Sadao existió otro rey demonio, y quería saber más sobre cómo era, pero él no quería decirle porque no veía una razón para hacerlo. Aún así le dijo lo poco que sabía, y a cambio le dijo que el vigilante ya había llegado. Urushihara sabía que era alguien del cielo al igual que Gabriel, pero este no dijo nada más. Emilia ese mismo día descubrió cómo hacer que un fragmento de yeso la llevara hacia otro. Cuando Ashiya y Suzuki se encontraron, ella vio que no era como tal una cita porque vino con Sadao y Susuno, aunque Ashiya sí le trajo un pequeño recuerdo del lugar al que fueron, y cada uno le dijo que venían por una tele, así que Suzuki tuvo que hacer de guía, y antes de ir a comprar pasaron por un local de comida, donde todo era mucho más barato. Como era así, Ashiya quedó muy impresionado. Ahí hablaron un poco sobre lo que querían en una tele, y además Sadao demostró sus habilidades de inglés fluido, ayudando a un desconocido que no sabía que sería el vigilante que Gabriel mencionó, pero como no supieron su identidad, siguieron su encargo del día, que era comprar una tele para Susuno y Sadao. Esto llevó a que Ashiya, en algún momento, por los buenos consejos de Suzuki, le agradeciera por ayudarlo, y por su reacción Sadao se dio cuenta que quizás Suzuki estaba enamorada de Ashiya, lo que no es mentira, y Sadao se lo comentó a Susuno. Ella no quería que involucren a más humanos con ellos, pero la verdad es que Emilia ya se había involucrado primero con Suzuki. Sadao le mencionó que no debería ser tan cerrada cuando se trataba de conseguir nuevas amistades,
llaves. Por otro lado, Emilia siguió buscando el fragmento de yeso y pensaba que la llevaría hasta su madre, pero terminó enfrente de un hospital donde la madre de Shiho la encontró y había pensado que había venido a ver a su hija. Le mostró el estado de Shiho, quien unas horas atrás había quedado inconsciente luego de ver su tele, y es que la tele había explotado por alguna razón. Lo mismo pasó en el centro comercial donde estaba Sadao, las pantallas de la tele habían explotado. Eso sí que era una gran pérdida para la tienda, y claro que no era normal, así que Sadao y Suzuno pensaron que tenía que ver con los demonios. Justo en ese momento, Emilia llamó a Suzuno para informarle que Shiho había caído en coma por estar expuesta a magia concentrada, pero Suzuno, cuando agarró la mano de Shiho, pudo sentir que había recibido la magia por ondas, lo que quiere decir que alguien le envió con fuerza celestial, y ahora su fuerza vital se había convertido en magia. No sabían que estaba provocando el sonar que hacía explotar las teles, y no solo las del centro comercial, sino también las del hospital. Justo Urushihara los encontró para explicarles que quizás Gabriel tenía algo que ver con lo que le pasó a Shiho, aunque no era tan así. Gabriel ya había abandonado el caso de Yesov y ahora había otro que estaba con esa misión. Urushihara les contó todo y que ahora Gabriel raramente estaba buscando el legado del Gran Satán, y el observador Raguel, quien obtuvo la autoridad del juicio, podía castigar a otros ángeles para que dejen el cielo. Este mismo era el responsable del sonar, y con más razón le afectó a Shiho, ya que antes estuvo en contacto con el epicentro de una explosión. Pero el objetivo de todo esto, Emilia imaginó que sería su madre, así que le dijo a los demás. Tuvieron que dejar a Shiho ese día, y Urushihara les contó que el castigo de Raguel incluso podía matar a un ángel, pero no tenían pistas de a dónde tenían que ir, aunque lo más seguro la misión de Raguel era hacer caer a un ángel. Solo que como Shiho salió lastimada, Sadao decidió intervenir e hizo una alianza con Emilia para atrapar a Raguel. Layla se había infiltrado en el hospital para darle a Shiho el anillo que tenía un fragmento de yeso, y le mencionó que se volvería madre de un nuevo dad algún día. Ni perra idea a qué se refería. Volviendo con el plan para capturar a Raguel, sabían que estaría en una de las torres de Tokio por donde podía esparcir las ondas. Emilia fue a una y Sadao y Ashiya fueron a otra. Ellos se demoraron más porque fueron como una persona normal. Emilia solo se encontró con Gabriel en una de las torres y le contó sobre los ángeles. Ellos evitaban crisis en el cielo y ahora se estaba dividiendo en dos, y ella estaba en medio. Cuando fue enviada a la Tierra se desató una crisis, y todo porque su madre era un ángel y su padre un humano. No era posible que crean una raza mixta como ella, pues era verdad que los ángeles eran iguales a los humanos, pero era un secreto que no quería que se sepa, ya que ocasionaría una pérdida de su fe, y además de buscar a su madre, dependiendo de lo que pasa en el cielo, irían también a por su padre que también estaba en la Tierra. Esto no lo sabía Emilia, y mucho menos sabía que seguía con vida. La búsqueda de Sadao y Ashiya, como no habían encontrado todavía a nadie, Suzuno intentó localizar a Raguel por medio de ondas y sintió que se encontraba con Sadao y Ashiya. Esa energía era Shiho con un aura cubriéndola, quien venía a decirles que no usaran las ondas porque el mundo se podría desequilibrar. Justo detrás de ella habían venido unos guardias del cielo, así que Suzuno se tuvo que hacer cargo de ellos, mientras que Shiho hacía lo que Layla le había encargado cuando despertó. Esas ondas que liberó hizo que Sadao y Ashiya obtengan algo de magia para hacerle frente a Raguel, en el cual justo habían encontrado, pero Gabriel fue hacia ellos diciendo que Emilia se acababa de enterar que su padre seguía con vida y quizás ya no tenía ganas de pelear. Sadao sabía que Emilia buscaba venganza por la supuesta muerte de su padre, entonces supo que esto le había afectado. Se desquitó con Raguel y Gabriel por jugar con la vida de otros, pero Sadao y Ashiya estaban por debajo del poder de Gabriel, así que sí o sí necesitarían a Emilia para ganar, la cual recuperó el valor gracias a Ramusalas y pudo detener a Raguel y a Gabriel, y Shiho con el poder que le dio Layla dejó sin fuerzas a Raguel, así que Gabriel decidió retirarse para ver cómo ellos podían cambiar el mundo. Al acabar todo, Layla le pidió a Shiho que pueda volver al equilibrio a través de una onda. Luego de completar esa última tarea, ella cayó inconsciente y Emilia no pudo hablar en ningún momento con su madre, pero como ya se había recuperado del todo, después de confiarle su cuerpo a Layla, incluso podía ver algunos recuerdos de ella. En ese momento que estaba sola con Sadao, aprovechó en tomar su cuerpo para pedirle a Sadao que consiga el dad de Ente Isla y devuelva el mundo a su forma original. Al final el anillo de Layla se había quedado con Shiho, quien recuperó su conciencia luego de que Layla pidiera ese favor a Sadao. Este día después pudo ver el mar Ronald remodelado y le estuvo contando a Shiho todo lo nuevo que tenía, y cuando Shiya empezó a discutir con Urushihara sobre su vida como ermitaño, Emilia llegó con Suzuno para decirle que se irían con Shiho. Se las llevaron al departamento de Suzuno para hablar sobre un asunto importante. Era algo sospechoso que 2 veces haya pasado lo mismo, así que Shiya decidió espiarlas y escuchó algo de hacer daño a alguien, y pensó que quizás Shiho los estaba traicionando. Por eso cuando las chicas salieron, él fue detrás de ellas y como en el camino las perdió, llamó a Suzuki para preguntar si notó algo raro en Emilia, pero no consiguió nada de información sobre lo que hacían. Como no pudieron hacer mucho, Sadao les recordó
recordó que Gabriel le había confesado a ella que su padre estaba con vida, así que seguro dejó su venganza de lado, pero Sadao, cuando quiso saber sobre eso preguntándoselo a Shiho, ella le dijo que no tenía tiempo para salir con él, así que ahora sí vio algo raro en eso, y como otra vez Emilia le dejaba ramusalas a Sadao, esta vez la vigilaron con el GPS que Urushihara había puesto. Eso fácil lo verías en una relación tóxica, dejando de lado lo poco ético que es. Como ya tenían la ubicación de donde estaban, fueron a esas aguas termales donde se habían detenido, pero no pudieron entrar porque había una barrera. Dejaron ese asunto un momento porque Urushihara le llegó un video de la casera otra vez, el cual tuvieron miedo de ver, pero ella les estaba proponiendo un trabajo de quitar la maleza del jardín. El pago se los descontaría del alquiler, y allí aprovechó esto para tener mucho cansancio y que cuando terminen, justo venga Emilia para irse con las chicas a las aguas termales, lugar donde irían ellos también luego de haber trabajado tanto ese día, y escucharon que ayudarían a Shiho a entrenar. No entendieron muy bien lo que pasaba, y lo que estaban haciendo era ayudar a Shiho a controlar el poder celestial. Sadao confundió todo por lo que escuchaba del baño de mujeres, así que fue a pedirle una explicación a Emilia, la cual le contó todo lo que estaba haciendo. Esto fue por iniciativa de Shiho. Ella quería poder ser fuerte para no preocuparlos, y la misma Shiho le pidió que la dejen aprender cómo controlar el poder celestial para no ser un estorbo. Sadao ya entendió toda la situación y le dio su apoyo a Shiho. Cuando ya todos se fueron, Shiho aprovechó en decirle a Emilia lo que había visto a través de los recuerdos de su madre, y solo fue un recuerdo sobre su padre en el campo de arroz, según lo que vio. Volviendo a los días en McDonald's, Shiho seguía gritando porque su entrenamiento lo obligaba a gritar, pero Sadao le dijo que su entrenamiento no debería chocar con su vida diaria. También que Sadao notó que la gerente era muy buena haciendo el café, así que ella le contó que había tomado clases de barista, y le aconsejó a Sadao que tomara las clases para que aprenda cómo se hacía un buen café. Eso él lo pensaría, y cuando regresó a casa, donde Chiya le contó que Shiho estaba con Suzuno, y como pensó que estaba entrenando tan tarde, fue a buscarla para decirle que descanse, y se encontró con la sorpresa de que esa noche dormiría con Suzuno, y esta le dijo que no tenía por qué preocuparse, y le ordenó que las deje en paz porque esa noche sería noche de chicas. Aunque ahora que las cosas habían cambiado un poco, Sadao sentía algo que no se estaba dando cuenta, que se estaban produciendo ciertos cambios en su vida, y se estaba refiriendo a lo que estaba pasando con Shiho, quien estaba estabilizando su poder celestial en tan poco tiempo, algo que Suzuno se lo reconoció. Incluso le dijo que podía haber sido una taumaturga en Ente Isla, pero Shiho lo único que quería era que todo se mantenga como hasta ahora, sin las complicaciones de Ente Isla. Solo que Emilia tenía una actitud diferente con Sadao. Suzuno le explicó que Satán no era su objetivo, y además que se enteró que su padre seguía con vida, y seguro ahora no sabía por qué seguir luchando, así que no se estaba fijando mucho en lo que hacía Sadao. Aunque había algo que Shiho no podía confiarse tanto, pues luego de que Mitsuki, que era el ángel Sariel, fuera rechazado por la gerente, este estuvo deprimido y ya no lo habían visto en su local, así que seguro estaba devastado. Suzuno y Emilia lo confirmaron cuando lo vieron, estuvieron siguiéndolo, y lo único que podía levantar su ánimo era poder estar cerca de la gerente. Daba tanto asco porque era muy sim de ella, la cual en ese momento estaba confesando un poco a Shiho que andaba preocupada por el asunto de Emilia y Sadao. Al final ella se terminó inscribiendo en el mismo curso de barista que Sadao, quien al salir del trabajo se cruzó con Suzuno y con Emilia. Esta actuaba un poco extraña con él en ese momento, y al verla llorar quiso tranquilizarla, diciendo que podía volver a Ente Isla porque esto de la vida ordinaria no era lo suyo. Estaba mintiendo para darle de nuevo una razón a Emilia para seguir siendo una heroína, solo que ella se dio cuenta que no tenía la intención de hacerlo. Cada palabra de Sadao no representaba el deseo de dominar a los humanos. Su actitud le hizo ver a Emilia que él solo quería reconocimiento de haber hecho algo increíble. Sadao, sin poder decir mucho sobre lo que dijo, fue traído a una dimensión alterna donde habló con un demonio que andaba con un muñeco que lo seguía, solo para pedirle que regrese a Ente Isla porque los demonios habían capturado el continente oriental. No esperaba que Sadao se negara tan rápido, y era porque no quería meterse en asuntos que otros provocaron. Shiho, luego de que Sadao diera su respuesta, logró entrar en la barrera dimensional para dejarle claro al demonio que Sadao tenía asuntos en Japón. Este demonio pensó que Sadao ya no quería volver nunca, pero eso tampoco era cierto. Le explicó que no quería cometer el mismo error de dominar el mundo de la manera incorrecta, porque seguro sería vencido de nuevo por una heroína. El demonio había visto que su señor se había vuelto demasiado blando cuando le pidió que dejen el continente oriental, así que le concedió energía mágica concentrada para que vuelva a ser igual de malvado que antes. Pero había algo sospechoso, aunque antes de que continuaran hablando, Emilia y Suzuno habían roto la barrera con ayuda de Sariel, quien les dio información sobre que el muñeco era el que estaba manteniendo la barrera. El demonio, al ver a Emilia, se dio cuenta que era la heroína, así que intentó huir llegando a su aliado, pero fue detenido por Emilia, la cual le daba la oportunidad de que vuelva a Ente Isla sin decir nada. Iron, este pequeño que andaba disfrazado, se lanzó para
para defender al demonio, y en medio de la pelea, Ramusalas había reconocido a Iron, seguro fueron amigos del kinder. El reencuentro de ellos terminó cuando Zariel intervino y el demonio escapó junto con Iron, cuya identidad era la misma que Ramusalas, pues también era una gema del árbol de la vida, pero en lugar de Yesov tenía como nombre Gebura. Como era algo importante que discutir, todos se reunieron en el departamento de Sadao, incluyendo Zariel, para planear qué hacer con ese demonio, y seguramente ahora iría por Shiho. Al ver que era importante para Sadao, era algo que haría si quería que Sadao lo obedezca, entonces Shiho le pidió a Zariel que pueda ayudarla a usar su poder. Esta aceptó luego de decir que le ayudaría a reconciliarse con la gerente. Todos apoyaron a Shiho para que pueda dominar su poder y no sea víctima del demonio que venía por Satan. De regreso a casa por la noche, todos se encontraron con la gerente, quien preguntó qué hacía Mitsuki con ellos. Shiho intentó explicarle qué es lo que estaba pasando, pero la gerente empezó a contarle sobre que había querido cumplir el sueño de independizarse y algún día llegaría el momento de dejar el McDonald's, aunque todavía le faltaba mucho que aprender sobre el tema de ser barista. Antes de que los dejara esa noche, le dijo a Mitsuki que no tenía que estar deprimido, ya que no quería ganar clientela cuando tenía la competencia en ese estado. Solo le advirtió que no haga nada malo de ahora en adelante. Zariel estuvo muy contento con sus palabras, pero ignorando el tema de que lo iba a denunciar si acosaba a sus trabajadores. Luego de unos días, empezó el curso de barista, donde Sadao pudo ver de nuevo a Iron, quien vino con la orden de investigar qué hacía Satan para poder dominar el mundo. Le explicó sobre que estas clases eran importantes y sería clave para dominar ese país y seguir con todo el mundo con una conquista diferente. A Iron le pareció interesante y un rato después desapareció. Ese mismo día también metió Shiho a la barrera para mostrarle algo. Sadao supo que se lo había llevado y fue en busca de los demás. Zariel ayudó para ubicar dónde estaba, y cuando supieron la ubicación de la barrera, en la cual el demonio estaba con Iron hablando un rato con Shiho, quien no tenía miedo por el aspecto del demonio, ella le contó el plan que tenía Sadao para dominar el mundo de una forma diferente y pidió una explicación de lo que pasó en Ente Isla, algo que había escuchado de Sadao que se arrepentía, y todos estaban escuchando lo que estaban hablando. Emilia, Sadao y Suzuno los estaban escuchando por medio de sus teléfonos. El demonio, luego de escuchar a Shiho sobre un mundo donde demonios y humanos no sean enemigos, llegaron los demás para rescatar a Shiho, quien, como estaba bien, no hacía falta que lucharan con el demonio, y este Sadao quería mostrarle la forma en la que podía dominar el mundo de una forma diferente, que no sea usando magia, mostrándole como ejemplo un billete. Esto podía permitir que hasta la heroína lo ayude. Shiho mostró cómo la energía celestial en el cuerpo de Sadao podía llegar a transformarlo en el demonio que era. Este convenció al demonio porque veía que podía obtener energía incluso de alguien que no era un demonio, así que Sadao le ordenó volver a Ente Isla y decirle a Barbarique que detenga la rebelión del reino demoníaco, y le informó que aparte de sus generales Lucifer y Alciel, Emilia y Suzuno se le habían unido como generales. Adicional a ellos, Shiho sería su general que trajo paz a ambos bandos. Todo terminó bien, aunque Emilia se negaba a ser uno de sus generales. Ramusalas al final pudo reunirse con Iron, que se podría decir que era su hermano, y luego de que todo acabara bien, Emilia había resuelto la duda de que si Sadao era malo o no, porque él había dicho que vuelva a observar sus actos tratando de conquistar un nuevo mundo juntos. Esto a Shiho le causó celos y ese asunto terminó ahí, pero ahora Sadao quería pasar días con Ramusalas, pero a Emilia no le pareció buena idea porque su departamento, para decirlo sin que suene mal, era demasiado humilde que ni cama tenían, o lo que usan en Japón, no tenían futones. Ella iba a ignorar eso porque sería bueno que Ramusalas pase días con Sadao, así que le ayudaría comprando los futones y tal, aunque antes de la salida, Sadao recibió un curry de cocodrilo de uno de sus compañeros del trabajo, el cual se lo terminó dando a Suzuno para que lo probara, y ya cuando tuvo el día libre salió con Emilia a comprar los futones. Como iban con Ramusalas parecían una familia funcional, actuaron tanto como una familia que a Emilia le da un fastidio que los demás la vean como tal, y a la hora de buscar un futón para Ramusalas, Sadao se dio cuenta que estaban muy caros. Anotado, otra razón para no tener hijos, pero Sadao, como buen padre, tampoco quería cualquier cosa para su hija, así que buscarían otras opciones, mientras que Emilia todavía le estaba chocando esta vida como madre de Ramusalas, además que tenía que estar pendiente de su vida como heroína, y le comentó a Sadao que si él priorizara su vida como padre, se olvidaría de conquistar el mundo, le facilitaría las cosas. Como todo esto era un problema y aparte estresante, Sadao decidió que vayan a comprar el McDonald's y fueran a un parque a comer tranquilos. Por otra parte, Suzuno estaba desaparecida, y antes de que no se supiera de ella, regaló sus suministros de udon, la comida que más amaba. Esto era un problema porque Ashiya y Urushihara tenían que quedarse con ella a dormir para que Sadao pueda pasar una noche con su familia, porque Ashiya y Urushihara tenían que quedarse a dormir con ella para que Sadao pasara una noche en familia con Ramusalas. Debían solucionarlo rápido antes de que vuelvan, que hablando de ellos, cuando estaban regresando, tuvieron la mala suerte de encontrarse con Shiho, quien confundida porque los
había visto saliendo juntos, preguntó a dónde habían ido. Justo Ramos Salas despertó y le contó que hoy fue a comer con sus padres y hoy dormirían juntos. Cuando lo escuchó todo se quedó en shock, pero allí había llegado para solucionar el problema. Le explicaron a Shiho que el futón que iban a comprar solo era para Ramos Salas. Cuando eso estuvo resuelto, Ashia les comentó que Susuno no se encontraba en su departamento, pero sí que estaba. La habían encontrado decaída porque cuando preparó curry de cocodrilo con el udon, al comer se había manchado su kimono favorito. Estaba traumatizada que ya no quería volver a comer udon, tampoco quiso admitir que le había pasado eso, y al menos para ella no era poca cosa. Pero en fin, eso se solucionó limpiando la mancha del kimono, y ahora Emilia, que reflexionaba cómo solucionar sus dudas sobre la vida que tenía ahora cerca de Sadao, quiso volver a Ente Isla para pensar mejor las cosas, así que se lo contó al resto, porque su objetivo se había prolongado por varias cosas que habían pasado, como con Ramos Salas, los ángeles y los demonios. Quería volver a su hogar para buscar alguna pista que le haya dejado su madre, y quizás eso resuelva las dudas que tenía. Antes de que se vaya, tranquilizó a Shiho con que volvería para el cumpleaños de ambas, y la visita a Ente Isla no duraría mucho, solo unos cuantos días. Estaba confiado de que Sadao no haga nada malo, y así fueron pasando los días. Shiho seguía su vida de estudiante, y Sadao andaba sacando su licencia de conducir para cualquier emergencia, pero cuando se acercó el día en el que supuestamente volvería Emilia, ella no había regresado, y Susuno no pudo contactarla de ninguna manera, así que buscó a Sadao para ver si sabía algo, pero él no tenía ni idea sobre la vida de ella, mucho menos tenía planteado ayudar a Emilia porque no podía, no iba a intervenir en sus asuntos, y le dijo a Susuno que si hasta Shiho le pidiera ayuda, tampoco aceptaría. Y adivinen quién estaba escuchando todo. Así es, la misma Shiho, quien ahora que sabía que Sadao no iba a ayudar a Emilia, supo que mentía porque no había forma de que él no estuviera preocupado, pero aceptó antes de irse que no quiere intervenir. Sadao se quedó insatisfecho con lo que pasó, y Ashia le comentó que seguro Emilia fue atacada, o por los ángeles o por los miembros de la iglesia. Lo más seguro era que hayan usado un truco para ganarle, como haber agarrado a alguien como rehén, y tal vez el proclamar a Emilia como un general le daban más razones a ir a por ella, aunque quizás solo estaba protegiendo a Shiho. Pero la cosa está en que al final todos ellos compartían una vida acá, así que se podría decir que son una comunidad. Urushihara no creía que Emilia quiera ser rescatada por él, y lo más seguro es que no haya pasado nada, y el día de mañana iría a su clase, y el día de mañana iría a su examen de manejo. Todo muy bien, hasta que en el transporte de camino hacia donde tenía que dar el examen, vio dos personas muy extrañas, a las cuales solo tomó como extranjeros, pero se los volvió a encontrar en el examen de manejo. Ahí el niño albino le preguntó cuántas veces había venido a rendir el examen, y le comentó que su padre y él ya iban por su 10º intento. Su padre todavía no sabía leer muy bien los caracteres, y por eso siempre venían juntos. Cuando se presentó este niño, dijo que su nombre era Tsubasa, y su padre era Hiroshi, y al dar Sadao su nombre, Tsubasa vio que era igual al del rey demonio. Sospechó un poco porque pensaba que sabía algo sobre él, pero era algo normal porque en los videojuegos se le solía decir al rey demonio de esa manera. Tsubasa en ese momento lo olió porque le recordaba a un lugar cálido. Esto terminó espantando a Sadao. Por otra parte, Suzuki, al no saber nada sobre Emilia por varios días y que no haya respondido sus llamadas, fue al departamento de Sadao para ver si allí ya sabía algo. Ellos, al igual que ella, no sabían dónde estaba, pero Suzuki mencionó que Emilia le había llamado cuando ya se había ido a Ente Isla, solo que con un número diferente. El motivo de su llamada era para que la cura en el trabajo. Esto era muy sospechoso, tanto la llamada y por qué llamaría solo por eso. Justo cuando empezó a llover demasiado fuerte, Susuno recibió un mensaje de ayuda de Shiho, así que le dio a Urushihara algo para que recupere un poco de su poder, el cual estos dos usaron delante de Suzuki. Mientras eso pasaba, Sadao, al terminar su examen, se encontró de nuevo con su base Hiroshi. El niño, mejor dicho la niña, se dio cuenta que Sadao era el que buscaba, y reveló que ella era la hermana menor de Ramos Salas, y su nombre era Siet. Hiroshi también era alguien que vino de Ente Isla, así que como les preguntó si sabían algo sobre Emilia, Hiroshi, al escuchar ese nombre, quiso saber dónde estaba, pero al igual que él, Sadao no lo sabía. Él se dio cuenta que Hiroshi, o mejor dicho Nord, era el padre de Emilia. No pudieron seguir hablando porque Susuno llamó a través de magia a Sadao para decirle que Shiho estaba en peligro, así que con ayuda de Siet lo llevaría a donde estaba ella, esto para no perderlo cuando ya habían dado con él. Mientras tanto, Shiho trató de atraer al demonio que había aparecido en su escuela, y era uno a quien no le había gustado que proclamen a nuevos generales. Y ahora que no se quedaría conforme con la decisión que tomó Sadao, él se dio prisa en dejar a Nora en su departamento, y como Siet estaba volando, a Suzuki ya le urgía una explicación, solo que en ese momento, allí estuvo hablando con Nora en el idioma de Ente Isla para preguntarle sobre quién era. Le contó que era un campesino que se le otorgó guiar a Siet hacia una persona tal y como Layla le había encargado. Hacia una persona tal y como Layla se lo había encargado. Suzuki los interrumpió porque quería una explicación. Lo único que pudo decirle de momento
era que Nord era el padre de Emilia. Le quiso explicar que Emilia no era de este mundo y podía considerarse como una alienígena, cosa que no creyó porque alguien así no se conseguiría un trabajo y viviría como un humano tan normal. Así que la única prueba que le podía decir eran los poderes que había presenciado de Suzuno y Urushihara. El que le crea o no quedó de lado cuando aparecieron los soldados de Ente Isla de la facción del Este. Luego de tanto pensar por qué habían ido exactamente al departamento de Sadao, Ashiya se dio cuenta que estaban buscándolo a él, por ser el más débil actualmente. Volviendo con Shiho, ella estaba con el demonio que había venido para llamar la atención como se lo habían encargado. Esto con el fin de conseguir emociones negativas de los humanos y hacerse con más magia. Justo después llegaron Suzuno y Urushihara. A este demonio le pareció bien que hayan venido, y ahora que luchaba contra Suzuno solamente, ella le estaba dando una paliza que no tenía sentido para Urushihara, así que pensó que estaba ocultando algo. Y Suzuno, cuando ya lo arrinconó, no quiso acabar con él porque ya no hacía falta, ya que solo quería que quitara la tormenta, y de pronto el cielo se despejó en el área que estaban ellos. Pero no era porque este demonio haya quitado la tormenta, sino que alguien vino a atacarlos. Urushihara estaba aguantando ese ataque, y el régimen celestial había detenido a Suzuno y a Shiho. Estos estaban siendo comandados por el arcángel Gamael, quien dejó malherido a Urushihara, mientras que Gabriel aprovechaba esa distracción para ir al departamento de Sadao y llevarse a Shiya y a Nor con él, aunque algo que no calculó era que Suzuki estaba con ellos y estaba intentando detenerlos para que no se los lleve. En el momento en el que estuvo en peligro apareció Oguro para salvarla. Gabriel desconocía quién era, y por el lado de Suzuno, como Urushihara ya no podía pelear, defendió a Shiho porque lo que buscaban era el anillo del fragmento de yeso. Trató de escapar con ella pero fue alcanzada por el demonio. Ya no quedaba nadie que pueda salvarla, pero no tomaban en cuenta a la persona que todavía no había llegado. Sadao rescató a Shiho, aunque un poquito antes hubiera venido bien, pero bueno, tuvo que esperar a que Asiet pueda fusionarse con él para que tenga el poder capaz de atravesar la barrera que habían puesto. Este poder no era como tal magia o fuerza celestial, era más un poder puro, el cual se materializó como la espada de Emilia. Como ya le había cortado el brazo al demonio, este no intervino contra la pelea contra Gamael. Él estaba muy emocionado por pelear contra el rey de los demonios, pero no fue rival para el poder de Asiet, y cuando ya lo habían derrotado, Gabriel apareció para que volvieran a Ente Isla. Vaya, estos ángeles solo huyen, aunque antes de irse comentó que tenían a Emilia con ellos. Cuando todo acabó, Sadao se enteró de Oguru que se habían llevado a Shiya y a Nor, pero le dijo el último mensaje que dejó a Shiya, que vaya al sitio donde siempre estudiaba, el museo de la ciudad, porque resulta que era un amplificador y eso permitiría abrir un portal hacia Ente Isla. Se lo contó a los demás y el plan era rescatar a todos los que se llevaron. Una de ellas era Emilia, quien estaba en manos de Olva y no podía hacer mucho para escapar ahora que tenían a su padre. Todo esto ocurrió cuando Emerald la llevó a Ente Isla y le indicó cómo llegar a su ciudad, advirtiéndole que tenga cuidado porque Olva era reconocido como un héroe por haber desterrado al rey demonio. La estancia de Emilia en Ente Isla fue muy mala porque no habían las mismas comodidades que en Japón. Al final se llegó a su aldea y se motivó cuando vio que el cultivo de su padre seguía vivo. Trató de buscar algunas pistas sobre su madre, pero no llegó a encontrar nada. Y un día llegó a una casa donde Ramus Salas decía que olía igual a ella. Descubrió que la madre, entre comillas, de Ramus Salas era Layla, su propia madre, y no entendía el por qué Layla llegó a salvar a Sadao. Pero justo cuando Ramus Salas vio que su hermana, o sea, Sid, no estaba en ese lugar, tuvo una reacción muy fuerte que terminó liberando en forma de poder. Y esto Emilia temía que llamara mucho la atención y Olva los encontrara. Fue exactamente lo que pasó. Él la estaba invitando a una ciudad diciendo que seguramente ya habían capturado a su padre. Al escuchar eso, ella se rindió y ahora no podía ir en contra de Olva por eso. Por otro lado, Sadao antes de ir a Ente Isla estaba viendo quién podía reemplazarlo en su trabajo y ahora que Suzuki sabía todo sobre ellos, estaba dispuesta a ayudarlo. Suzuno en el tiempo que tenía sacó una licencia de conducir, algo que Sadao no pudo, y compró 2 motos para cuando vayan a Ente Isla. Esto fue un golpe duro para Sadao porque costaron un ojo de la cara. No me imagino cómo se pondrá Shiya cuando escuche el precio, pero en fin, como sabían que Emilia estaba siendo amenazada con un rehén, porque fácil ella podría sola con cualquiera de Ente Isla. La prueba de eso era el número de Gabriel, quien se lo dio a Urushihara, y como ya tenían todo para el viaje a Ente Isla, Sadao encargaría a Urushihara y a Oguru el cuidado de Suzuki y de Shiho. Cuando todos se volvieron a reunir, pero en el McDonald's, Asiet, cuando sintió la presencia de Sariel, quiso lanzarse contra él, pero Sadao lo impidió poniéndola dentro de él. Como Sariel quiso preguntarles quién era ese fragmento de yeso, que se parecía mucho a Ramus Salas, ni siquiera Urushihara sabía que eran específicamente las gemas del árbol de la vida, así que como Sariel no estaba dispuesto a volver al cielo, porque ahora amaba su vida gracias a que podía estar cerca de la gerente, entonces les contó el objetivo del cielo con manipular el árbol de la vida. Ellos estaban impidiendo que naciera un dios verdadero en Ente Isla, y ya sabiendo todo eso, llegó la noche en la que Sadao
Sadao y Suzuno irían a Ente Isla a través del portal del museo que les dijo Ashiya. Cuando llegaron, estuvieron pasando la noche a la intemperie, avanzaron poco a poco con las motos que compraron y se encontraron con unos soldados de la iglesia que iban a reunirse para volver a salvar al emperador. Tal y como lo había planeado Olva, usaría a Emilia para que las personas tengan algo de esperanza, al igual que lo hizo con los demonios. Pero el objetivo de Olva era acabar con el rey demonio de este mundo. Mientras que eso pasaba, Sadao una noche estuvo aclarándole a Suzuno el por qué sus medios de transporte se llamaban Dullahan. Era debido a que al principio lo despidieron mucho, hasta que llegó al McDonald's y compró su primera bicicleta porque no quería llegar tarde y que lo despidan, ya que eso haría que pierda la cabeza. Y como Dullahan es un caballo sin cabeza, pues solo por eso, Suzuno pensó que era para mantener la esencia de ser el rey demonio pero en la tierra, aunque no tenía nada que ver, le dijo él. Como ella tenía sus dudas de por qué él arrasó con Ente Isla, le preguntó la razón, pero todo lo que le cuente lo mantendría en secreto. Él había conquistado a los demonios para que no hubiera tanta violencia, pero esto trajo que las emociones negativas en el reino fueran disminuyendo, y como saben, los demonios obtienen poder de emociones negativas, así que decidió gobernar a los humanos por sus recursos y mantenerlos con miedo para que los demonios recuperen su poder, aunque con ciertas reglas de aceptar las rendiciones. Aún así desconocía cómo los humanos podían crear civilizaciones hasta que lo descubrió cuando llegó a Japón. Estos tenían diferente su origen de la vida. Los humanos suelen trabajar para poder alimentarse, cosa que los demonios no, mientras que a los demonios solo les bastaba con poder mágico. Estaba arrepentido de llevar a los demonios a una muerte innecesaria, pero ahora quería conquistar pacíficamente a demonios y a humanos. Suzuno, tras escuchar su historia, le perdonó todos sus pecados en lugar de su dios. En otra parte de Ente Isla, la batalla entre los demonios y la iglesia seguía con muchas bajas que Emilia no quería provocar y prefería que los malebranques, esos demonios que tomaron la ciudad, solo se retiren. Al final lograron derrotar al enemigo, que eran los demonios, y el lugar en el que Gabriel quería dejar a Ashiya como un general de los demonios era en la cúpula azul. Ashiya se dio cuenta que el cielo estaba usando a Olva y el ejército para lograr salvar el cielo, y Gabriel le pidió que cuando llegue Emilia se demore luchando contra ella, la cual estaba dudando de que los demonios fueran los enemigos de los humanos. Por otra parte, Sadao y Suzuno se encontraron con Albert, quien tenía información de lo que estaba ocurriendo. Emerado fue detenida por la iglesia para encubrir los actos de Olva y será sometida a un juicio. Como la situación era grave, Sadao le pidió ayuda para salvar a Emilia. Albert le preguntó si Asid era la espada sagrada de Emilia, cosa que Sadao negó. Asid era otro núcleo de otra espada sagrada que él podía controlar, aunque al mostrársela no era la misma que en Japón. Ahora era más corta, casi como si fuera Team Sangre, pero lo curioso de esto es que parecía que ahora el poder de Sadao le estaba rechazando. Y lo raro es que ya llevaba tiempo en Ente Isla, pero él no había tomado su forma de demonio. Que hablando de demonios, los que habían estado obedeciendo a Olva le contaron a Ashiya todo lo que había ocurrido y que el objetivo era conseguir la espada sagrada, cosa que Ashiya dudó el por qué la querían, si los demonios no podían portar las gemas del árbol de la vida, cosa que estos demonios le negaron que no era cierto. De hecho sí podían, y ahora más o menos Ashiya iba entendiendo el plan que tenían los ángeles. Explicó que Emilia vendría a rescatar al emperador, que tenían prisionero en la cúpula azul, regresando con el problema que tenía Sadao de no recuperar su forma de demonio. Este no podía actuar hasta que lo recupere, y Suzuno le pidió que se quede a salvo con Asid, mientras ella y Albert iban a investigar. Este último no tenía intención de ayudar al rey demonio, pero como su objetivo era el mismo, fue con Suzuno a intentar liberar al emperador y a Nord, que era lo que ataba a Emilia a obedecer órdenes. Un plan sencillo para evitar una pelea. Sadao en cambio se quedó cuidando de Asid, así que ambos salieron un rato para comer y pasaron por una tienda para comprar un regalo para Emilia. Justo ahí Asid se sintió mal por comer tanto y su cuerpo reaccionó expulsando su poder, lo que llevó a Sadao por los aires. Emilia, por otro lado, tras recibir la información de que Ashiya estaba en Ente Isla y su misión era derrotarlo, se preguntó si también había venido Sadao. Seguía con sus dudas de que si debería ir en contra de él, pero ahora no lo consideraba un enemigo. Era un sentimiento de alivio lo que sentía porque había venido. Pidió ayuda a todos sus compañeros de Japón, pues ya no podía luchar sola. Menos mal Ramusalas estuvo para consolarla. En ese mismo instante el ejército recibió una carta de Ashiya en el lenguaje de la tierra. Olva no sabía su significado. Se trataba de algo que había pasado en la tierra y su significado era que Sadao vendría. Así que Emilia le informó rápido a Olva que deberían ir a la cúpula azul. Mintió con que supuestamente Ashiya les ordenó a retirarse antes de que use un poder mayor al del rey demonio. Entonces fueron donde él para impedirlo, donde también habían llegado Suzuno y Albert por algunos conductos subterráneos y llegaron hasta el emperador, pero resultó que no era él, sino el padre de Emilia, a quien Gabriel evitó que se lleven y los mandó a la otra punta de este mundo. Si estaban muy al este, se los llevó al oeste
padre, sería un problema que regresen a donde ya había llegado el ejército con Emilia, la cual estaba consciente de su engaño y tenía que seguir fingiendo que enfrentaría a Shilla. Este sabía que actuaba y los demonios intentaron que Olva no interfiera en su disque pelea, quien se dio cuenta por Azied que Ramus Alas estaba peleando, y como Sadao no podía, Azied quería ir sola, y justo se le ocurrió a él que si podía fusionarse con cualquiera, podían hacer algo para cuando lleguen a donde estaba Emilia, así que fueron en marcha con las motos, llegaron a ser descubiertos por los soldados, pero siguieron avanzando hasta llegar a donde estaba Emilia, y tras superar todos los obstáculos, Sadao pudo fusionarse con Azied nuevamente. Él le dijo a Emilia por todas las cosas que había pasado para llegar acá, y como el plan era devolverla a su padre, Azied se encargó de rescatarlo para que pueda reunirse con él. No fue la única reunión llena de lágrimas, sino que también Azied pudo volver a ver a Ramus Alas. Antes de volver a Japón tenían que encargarse de Los Ángeles. Gabriel, Raguel y Gamael, ellos tenían la misión de salvar el cielo, y para eso querían aniquilar a los demonios. Sadao y Shilla tuvieron algunos problemas luchando contra ellos tres, hasta que Azied dijo que podía ayudarlos si encontraba un fragmento de yeso, el cual no está expuesto a la fuerza celestial, y ese fragmento lo tenía Shilla, así que apenas Emilia lo obtuvo, se lo entregó a Sadao, y con tal fragmento se pudo fusionar perfectamente con Azied. Susuno y Albert lograron llegar al juicio de Merada, y la pudieron salvar de la sentencia. Gracias a eso, esta los llevó de vuelta a la cúpula azul, donde Susuno recuperó al emperador, que estaba protegiendo un demonio de Los Ángeles, y ahora que había encontrado a Olva, lo haría pagar por sus crímenes como la nueva general de los demonios. Ella le dio la orden a los malebranques que obedezcan a Satán para perdonar todos sus crímenes que les hizo cometer Olva contra los demonios. Esta orden Susuno la daba para mantener la paz como había aprendido en la tierra. Olva estuvo en duda de que ella sea una nueva general, porque eso significaría que traicionó a los ángeles, cosa de la que Susuno confesó que no existían los reales ángeles, solo eran humanos con poderes que provocaron caos en este continente. El ejército abrió los ojos ante esa verdad, y justo venía el emperador para confirmarlo. La iglesia también apareció para escuchar quién era el verdadero enemigo, aquellos que se hacían pasar por ángeles y que estaban luchando en contra de una espada sagrada. Sadao, gracias a ese poder, le hizo frente a los ángeles y capturó a Gabriel para que confesara todo cuando regresen a la tierra. Todo terminó bien al final, y las dudas se solucionaron entre los demonios y humanos. Emilia estaba preocupada por todo lo que hizo con los demonios, pero a Sadao no le importaba tanto, porque era su papel como heroína. A quien debería pedir disculpas sería Shiho y a Suzuki, ya que las había abandonado sin decirles nada. Así que una vez estuvo de vuelta, Emilia llamó a Shiho para que vuelvan a reunirse en el departamento de Sadao, donde llegaron la casera junto a Oguru para hablar con Gabriel, mientras que Emilia ya se había reunido con su padre. Suzuki la buscó para comentarle que había sido despedida. Bueno, normal, se ausentó un mes entero. Eso sí que habrá sido un golpe duro para la empresa y también para el bolsillo de Emilia. Esa era la mala noticia que tenía, pero la buena era que ahora sabía la verdad, así que no tenía que seguir ocultándola, y le dio la confianza de contarle sus secretos, pues no lo veía como algo grave que venga de otro mundo. La acompañaría esperando que su padre despierte. Lo chistoso es que no esperó mucho porque su padre despertó en ese momento. Emilia por fin pudo hablar con él, y la reunión familiar ahora se hacía cada vez más grande para el departamento de Sadao, pero eran felices al ver que todo seguía igual. Y hasta aquí queda la segunda temporada. Ya no hay más, creo, por favor, así que no insistan. Vayan a leer el manga para ver qué pasó con Gabriel. Seguro la casera le mostró sus fotos en bikini. Hay destinos peores que la muerte, y lo sé. No olviden pasarse por el canal de Twitch, donde ando activo últimamente, y no olvides apoyar este resumen. Eso sería todo. Se me cuidan. Adiós.